NCR Church, Dios le bendiga una vez más. Para aquellos que quizás me ven de simple vista a distancia, soy Juan Abad, mi esposa anda por ahí con el bebé. Va a ser un año que ya estamos en esta casa. Ya conocen mi esposa, mis 3 hijos, así que tenemos un año ya que venimos de Roswell, Georgia. Y desde entonces encontramos la casa, hicimos una afiliación con los pastores y esta es nuestra casa. Así que no está en el lugar equivocado, está en el lugar correcto. Así que una faceta que quizás no conocían de mí como predicador, hoy vamos a predicar la palabra de Dios. Tengo el permiso de Dios, la asignación de los pastores. Así que yo voy a abrir la serie que hemos titulado Uno Más para Cristo. ¿Cómo se llama la serie? Eso es, Uno Más para Cristo. Y yo no quiero entrar en muchos preámbulos porque yo tengo un hábito que yo me marco el tiempo. No le ponemos el reloj al Espíritu Santo, pero siempre yo marco para saber la rutina que llevo. Pero yo quiero que usted entienda algo. Uno Más para Cristo para mí es uno de los mensajes más importantes que puede existir en esta tierra, porque el mundo carece de valores morales, espirituales, sociales y políticos. Y cuando alguien que conoce la verdad eterna de Dios la comparte, puede libertar no simplemente una vida, sino generaciones. Entonces yo quiero usar el tema: la fe activa misterio cuando la compartimos con otros. Pero yo quiero que usted entienda algo, que la palabra misterio, aunque para muchos pueda ser algo que suele como oculto, escondido, distante, la palabra misterio se llama misterio porque precisamente estando cerca no lo podemos ver. Le pongo un ejemplo. Yo uso lente para leer. Estos lentes son el instrumento que me permiten ver las cosas. El hecho de que yo me quite los lentes no quiere decir que las letras no están ahí. No las puedo ver, pero sí están ahí. Muchos de nosotros, cuando salimos a evangelizar o a compartir la fe, usamos la óptica natural, pero no usamos la óptica espiritual. Y el hecho de que tú compartas la palabra y al instante no causa un efecto, no quiere decir que la palabra no causó efecto. Lo que pasa es que le estás mirando con los ojos equivocados. Cuando yo me pongo los lentes, ahora no simplemente puedo leer las letras, sino que la puedo hacer visible. Esto quiere decir que la fe es un misterio que hace los milagros visibles. La fe es un misterio que hace que las cosas como visibles. El hecho de que tu familia no haya entrado en la transformación no quiere decir que ya Dios no hizo la transformación. Quizás lo estás mirando con los ojos equivocados. Pero cuando te pones los ojos de la fe, puedes ver las cosas como Dios la ve. Entonces, eso es un preámbulo. ¿Por qué razón? Porque le quiero hablar de que la fe activa misterio. Porque en el 1999, le voy a dar un poquito de biografía de quién soy. En el 1999 yo estaba en Florida, Jupiter, y yo estaba en un hotel. Yo fui selección de atletismo por varios años de mi país. Aquellos que no saben cuál es mi país, soy dominicano. Y desde los 12 años yo estuve en atletismo y fui selección mundial del país. Y en el 1999 yo estaba durmiendo en el hotel, ya conociendo del Señor, y me despierto en llanto, en lágrimas. Al instante abrí la puerta de atrás que queda en el hotel y comencé a caminar siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando voy caminando por la puerta trasera del hotel, entiendo por el Espíritu internamente, su voz me habla y me dice que entre a una habitación que estaba abierta, que era también de uno de mis compañeros. Cuando entro a esa habitación, él me ve llorando y se asusta y me dice: ¿qué te pasa? Le digo: no sé, siento en el Espíritu que tengo que orar por ti. Comienzo a orar por aquel joven y cuando oramos por él nada pasó. Me fui al otro día yendo a correr. Tuvimos un accidente en la carretera. La única persona que se accidentó de los que estábamos en el autobús fue la persona por la que yo oré. Todos los dientes se le rompieron, la nariz se le rompió, la cabeza se le rajó. Entonces cuando yo llegué al hotel le pregunté: Señor, pero ¿cómo él va a ser el único que sufre en el accidente si yo oré por él? Y el Espíritu Santo me dice: si tú no hubiese orado, él se hubiese muerto. Por eso es que cuando tú caminas por fe, cuando tú activas la fe que está dentro de ti, no simplemente comparte a Cristo, sino que salva vidas. Y yo quiero compartir en esta tarde, el apoyo bíblico está en Lucas capítulo 5, verso 5.
lo siguiente, dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Le voy a repetir, Maestro, Simón le respondió, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estaba leyendo un artículo que dice que 3.222.000 personas en Estados Unidos padecen de depresión. Esa es la estadística. Desde el 2011 hasta el 2005 había un índice de 4.4 y ha subido a un 14.4. Simón aquí dice la Biblia que estaba lavando sus redes a la orilla del mar, desanimado, cabizbajo, porque toda la noche había trabajado y no había pescado. ¿Qué cosa? Nada. Yo creo que es como todo hombre de familia se siente cuando trabaja mucho y no ve muchos resultados. Porque el trabajar y trabajar sin resultado produce frustración. Y Simón había trabajado toda la noche y no había pescado. ¿Qué cosa? Diga conmigo, nada. ¿No había pescado qué? Y Simón lavaba sus redes desanimado para irse a su casa. De la misma forma que Simón se sentía cuando había trabajado toda la noche, hay gente allá afuera que está desanimado, desalentado, en depresión, melancólico, se siente solo en un país de tanto trabajo y ellos necesitan a alguien que vaya a compartirle la palabra y a darle algo de esperanza, porque la gente ha perdido la esperanza. Alguien me dice amén. Y Simón estaba desanimado, estaba cansado de trabajar sin ver mucho resultado. La Biblia dice que Simón era un tosco pescador judío de Galilea. Esta era la forma como él sustentaba a su familia. Yo me lo puedo imaginar cabizbajo, desalentado y pensativo. ¿Por qué razón? Porque ¿quién aquí no se ha desanimado? ¿Quién aquí no ha trabajado duro sin ver resultado? Todo el que trabaja sin ver resultado tiene un índice de frustrarse. Simón no solo no sabía algo, que los peces tenían una orden divina de no entrar en sus redes. Los peces tenían la orden de no entrar en las redes de Simón, porque Simón iba a tener el encuentro que iba a cambiar su vida. Porque mientras Simón estaba lavando sus redes, Jesús se aproximaba para entrar en su barca. Y lo que Simón no entendía, que lo que en esta dimensión puede ser una maldición, en otra dimensión es una bendición. Lo que tú le llamas puertas cerradas en esta dimensión, en otra dimensión pueden ser puertas abiertas. Hay puertas que han sido cerradas no por el hombre, sino por Dios. Y Simón estaba cabizbajo porque los peces no habían entrado a su red, pero él no sabía que los peces estaban cumpliendo con un mandato divino. Mientras Simón lavaba sus redes, Jesús estaba entrando en su barca. Y ocurre lo siguiente: Jesús entra y le dice a Simón, préstame tu barca. Y cuando Jesús se sube en la barca, dice que comienza a enseñar desde la barca. Principio número 1: hasta que nuestra vida no se convierta en el mensaje, nunca saldremos de la orilla. Hasta que nuestra vida no se convierta en el mensaje, nunca saldremos de la orilla. Porque hay dos cosas distintas en escuchar un mensaje y yo ser el mensaje que transmito con mi vida. Hasta que tú no seas un mensaje caminando en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, la gente no va a entender lo que tú predicas. ¿Por qué? Porque hay que hablar de Cristo todo el tiempo y usar palabras si es necesario. Lo que tú haces grita más fuerte que lo que tú dices. Y Simón Pedro no entendía que él estaba frustrado porque no podía atrapar un pez y el Señor lo iba a convertir en su apóstol, en sus discípulos. Quizás tú estás frustrado porque no haya trabajo y el Señor quiere darte algo mejor. Escuche bien. Lo segundo que Jesús le dice a Simón: saca tu barca de la orilla y llévala a aguas más profundas. Voy a usar 3, dígale a su vecino, le voy a prestar el primero. Dígale a su vecino: saca tu vida de la orilla. Dígale a otro: saca tu vida de la orilla.
Cuando yo le hablo de la orilla, yo no soy alguien que soy un experto en océano, pero todo el que va a la playa conoce cuando está en la orilla. En la orilla están las basuras, en la orilla está la gente que no sabe nadar, en la orilla está la gente que tiene miedo. Pero cuando el Señor te lleva a aguas profundas, Él te está diciendo: saca de tu vida la gente negativa, la gente que de cualquier nube ve una tormenta. Te voy a llevar a aguas más profundas. Levante una mano conmigo, diga: el Señor hoy me lleva a aguas profundas. Cuando usted decide compartir su fe con otro, usted deja de ser un creyente mediocre y ahora comienza a ser un cristiano que camina bajo misterios. Simón, préstame tu barca para enseñar en la barca. Simón, después que tu vida se convierta en un mensaje, ahora te voy a llevar a las profundidades. No le pida a Dios que te cambie de circunstancia, porque donde quiera que vayas, las mismas circunstancias te van a seguir. El detalle es que nosotros salimos corriendo a las circunstancias y no entendemos que las circunstancias fueron diseñadas para nosotros. Saca tu agua de la orilla, y vamos a llevarla a aguas más profundas. Lo tercero que Jesús le dice a Simón ahora: echa tus redes. ¿Ahora para qué? Para pescar. El versículo que leímos es la antesala de eso, porque es cuando Simón le dice: toda la noche hemos estado trabajando duro y no hemos pescado. ¿Qué cosa? Para aquellos que no sabían, Simón Pedro tenía un PhD en pesca. Simón Pedro era un profesional en la materia. Y si él decía que había trabajado duro, había trabajado duro. Simón sabía dónde habían peces grandes, dónde habían peces pequeños, pero ahora no entendía que los peces no estaban en su red porque no habían, sino porque Dios le había dado una orden de que no entren en su red. Entonces ahora le dice: pero ahora échala. Y el Simón declara algo poderosísimo: pero en tu nombre echaré la red. ¿Qué quiero decirte? Escuche, si has evangelizado durante años y nadie se ha convertido, puede ser que lo estabas haciendo en tus propias fuerzas, que estabas confiando en tu conocimiento, en tu testimonio. Pero si echa la red en el nombre de Jesús, vas a encerrar una gran cantidad de peces. Escuche. Y Simón Pedro dice: pero en tu nombre echaré la red. Hay un versículo bíblico en Hebreos capítulo 11 verso 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Creer. Y que Él es, ¿qué cosa? Galardonador. Lo que dice este versículo es que tú no tienes que levantar la mano para ver si Dios te toca. Es levantar la mano consciente de que Dios sí toca. Tú no vas a abrir la Biblia para ver si Dios te habla. Tú la abres consciente de que la palabra de Dios te va a hablar. Tú no vas a echar la red para ver si atrapa un pez. Tú vas a echar la red confiando que vas a atrapar una gran cantidad de pez. Porque la fe es un vehículo que te conecta con la eternidad. Por ejemplo, permíteme hacer un preámbulo. ¿Cuántos han ido al supermercado a comprar latas de salsa? La lata de salsa de espagueti. Cuando usted va al supermercado de su preferencia, usted coge una lata y dice: oh, compré una lata de salsa. ¿Cómo usted sabe de que esa es una lata de salsa? Por el embutido que tiene afuera que dice que es una lata de salsa. Pero ¿qué tal si el trabajador se equivocó, le hizo una broma y en lugar de ponerle lo correcto, le puso la etiqueta incorrecta? Esto quiere decir que usted aún para comprar en el supermercado usa la fe, porque usted abre la lata creyendo de que ahí va a haber salsa. Usted y yo le creemos más a alguien que pone una etiqueta que lo que dice la palabra de Dios.
Usted va al supermercado, compra salsa y cree que ahí hay salsa. Usted compra espagueti y se va a su casa creyendo que compró espagueti. Pero el Señor te dice que suelte la red en su nombre y que va a atrapar una gran cantidad de peces. ¿Cuánto le creemos a Dios en este lugar? Un preámbulo, otro más. Cuando mi esposo y yo recientemente nos casamos, ya le voy a decir 1000 y pico, es 2005. Cuando nos dieron la noticia de que íbamos a ser padre por primera vez de nuestro hijo Jeremy, sufrimos una terrible noticia cuando ya tenía 8 meses de embarazo. En sus 8 meses de gestación, de embarazo, el doctor nos dice que el bebé venía con un solo riñón y que el riñón izquierdo se había dilatado. Yo venía de un evento de República Dominicana. Estoy en el ministerio de lo que tengo 14, 15 años. ¿Y qué sucede? Que mi esposa estaba llorando en el carro, yo no sabía qué hacer. Y recuerdo que comenzamos a adorar en el carro y fuimos al hospital donde iban a hacerle cesárea a mi esposa. Eso es lo que se llama evangelizar donde quiera que tú vas. Convertirte en el mensaje. Levante su mano. De ahora en adelante, yo seré un mensaje caminando. Y como yo me había convertido en el mensaje, fuimos al hospital y recuerdo que ya el ambiente que estaba en el hospital era negativo, era sutil, era un ambiente totalmente, una atmósfera pesada, porque me dijeron: oh, tú eres el papá del niño que viene con problemas en los riñones. Ya yo sabía que el enemigo me estaba ministrando, yo tenía que convertirme en el mensaje. Y recuerdo que el doctor me dice: tu hijo no va a poder orinar, cuando lo saquemos del vientre vamos a llevarlo al hospital para que lo traten. Me turbé más y el Espíritu Santo me dice: ¿no soy yo más en ti que lo que puede ser la ciencia? Y yo recuerdo, escuche, yo recuerdo que cuando entramos a la cirugía de parto, ya yo estoy sintiendo que el Espíritu Santo está tomando control de mí. Hay como 7, 8 doctores, no sé cuántas enfermeras, y todos están rompiendo el vientre de mi esposa. Yo no estoy pensando si el niño es negro, yo no estoy pensando si el niño tiene la nariz grande. Yo estoy pensando en cambiar su destino con una palabra que Dios había depositado en mi espíritu. Escuche. Y cuando sacan el bebé, yo siento por el Espíritu un impulso e empujo 2 enfermeras. Le digo: con permiso. Una me dice: Señor, déjeme trabajar. No, ahora me toca trabajar a mí. Y allí en el hospital le dije: bebé, orina en el nombre de Jesús. Bebé, orina en el nombre de Jesús. Contra todo pronóstico de la ciencia, contra todo diagnóstico de la ciencia, me llené de Dios, me convertí en el mensaje y le di una orden al bebé que comenzara a orinar. No simplemente que el bebé orinó, sino que los riñones comenzaron a formársele. En medio de esa crisis, cuando alguien camina por la fe y sale a evangelizar, puede cambiar pronósticos. La historia es breve. El bebé orinó ese día. Hoy tiene 12 años. Un bebé que iba a ser supuestamente estar en diálisis, que tenía un solo riñón, tiene 2. Nunca ha recibido diálisis. El detalle es que hay gente que creen. Y Simón Pedro dijo: pero en tu nombre, ¿qué va a pasar ahora? Voy a echar la red. Tenemos que acercarnos a Dios creyendo, iglesia. No es leer la palabra de Dios para ver si Él nos habla. Es leerla con la certeza de que Él nos hablará. Echen las redes para pescar. Y mientras escribía este mensaje podía escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía: dile que oren esperando respuesta. No es orar para ver si Dios me contesta, es orando para esperar respuesta. Cuando yo fui a antes de yo ser profesional en el ámbito del deporte, yo jugué béisbol profesional con los National Washington, en ese entonces los Expos de Montreal, por 7 años. Cuando yo había terminado la escuela, fui a hacer un tryout. 17 años. Para que usted tenga una idea, cuando yo tenía 17 años, yo pesaba 145 libras con los bolsillos llenos de piedra. Con los bolsillos llenos, 145 libras. Y yo recuerdo que fui a hacer un tryout a 2 horas y media de mi casa, bien entusiasmado. Yo fui selección de mi país de lo que tenía 12 años, o sea que supuestamente era bueno, pero mis condiciones físicas me traicionaban. Yo recuerdo que fui a hacer un tryout y cuando fui a hacer el tryout,
El scout de que me vio apiarme del vehículo me dijo: ese no está muy flaco. No me lo mandó a decir, no me mandó un texto, nada, me lo voció. No, ese no, ese está muy flaco. ¿Qué tú quieres? ¿Que se muera ese muchacho aquí? Dijo. Y luego me van a demandar a mí por matar a ese muchacho. Ahora es chistoso, pero yo lloré como un niño ese día. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me estaba esperando entusiasmada. Dime, ¿cómo te fue? Y mi respuesta es: yo jamás me pongo un uniforme en la vida. Yo jamás voy a volver a jugar, frustrado. En mi casa había una piedra grande que yo la llamaba la piedra del lamento. Era donde yo iba a llorar todas mis frustraciones. Y allí llorando, ella me insistió tanto: ¿dónde están las madres? Mujer de Dios, tienes que convertirte en la profeta de tu casa. Escuche bien. Mientras yo estaba llorando, mi madre me dijo: ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? El tipo me dijo que estaba muy flaco, que me estaba muriendo. Y no sé de dónde ella se puso los ojos de la fe y me dijo: yo no te veo flaco. Sácame los músculos. Yo le hacía así. Ella me dice: mira esos músculos, mira esos músculos, mira esos músculos. Y yo comencé a creerme que me estaba poniendo fuerte, que me estaba poniendo fuerte. Pero no se quedó ahí. Ella me puso en un gimnasio, pagó 150 pesos en ese entonces. 3 meses más tarde yo estaba firmando un contrato profesional y entrando a los Estados Unidos. Tres meses más tarde. ¿Por qué razón? Porque mi madre me preguntó lo siguiente: ¿cuánto equipo hay? Y yo le dije: son 30. Me dijo: te quedan 29. Hasta que no toquemos la 29 puerta, tú no renuncias. Allá afuera hay mucha gente, Simones, que están a punto de renunciar a su matrimonio, de renunciar a su familia, y hace falta alguien que vaya y le diga: vengo en el nombre de Jesús y vamos a tirar la red. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Alguien me dice amén a eso? Diga conmigo: uno más para Cristo. Hay gente que están a punto de soltar sus redes. No simplemente allá afuera, aquí dentro hay gente que están a punto de soltar la red. Que están desanimados, que están desalentados, que están frustrados. Pero ellos no saben que quizás las puertas que se cerraron tenían orden de parte de Dios. Yo prefiero 1000 puertas cerradas por Dios que una abierta por los hombres. Casi en mi conclusión. Entonces, ¿qué sucede? Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. No hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero en tu nombre voy a echar la red. Escuche bien, en el momento que Pedro hace esta declaración, lo imposible se hace posible. En este momento, todo lo que le rodeaba a Simón dejó de ser estéril y comenzó a producir de acuerdo a su diseño. En ese mismo momento, los peces comenzaron a acercarse a la red de Simón. Y dice la Biblia que la pesca fue tan grande que Simón Pedro ese día fue escrito en el récord del libro de la pesca milagrosa, porque sus redes se rompían. Y él comenzó a llamar a más gente. No le llame bendición si lo que tú tienes no lo puedes compartir con otros. Porque Simón, cuando recibió la gran cantidad de peces, lo primero que hizo fue compartirlo con otro. No le llame fe si no la puede compartir con el que no tiene fe. Se lo voy a repetir: no llame fe a algo que tú todavía no has compartido. Diga conmigo: la fe es para compartir. O sea, si usted tiene una fe en Cristo, es para compartirla. ¿Por qué? Porque lo mismo que Dios hizo contigo lo quiere hacer con los demás. Tú y yo tenemos que hacer como Pedro. Número 1, tenemos que sacar nuestra vida de la orilla. Número 2, tenemos que llevar la agua más profunda y allí echar nuestras redes para pescar. Yo le voy a dar 5 principios que yo escribí acá. 5 principios, 5 nada más. 5 principios que hoy Jesús nos hace a nosotros antes de compartir nuestra fe, para ganarnos uno más para Cristo. El primer principio es: no le ponga límites a tu vida. Lo primero es: no le tiene que poner límite a tu vida. Hay gente que dice que no sabe hablar, que no se sabe la Biblia, que quizás son nuevos en el evangelio. No le ponga límites
a tu vida. ¿Sabes por qué? Génesis 15:5 dice que Dios, cuando iba a bendecir a Abraham, lo sacó de las cuatro paredes. ¿Y qué le dijo? Mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham dijo, no. Mira el mar, ¿puedes contar la arena? Tampoco, porque así mismo será, ¿qué cosa? Tu descendencia. O sea, cuando Dios fue a bendecir a Abraham, lo sacó de sus limitaciones, donde no había paredes, para que Abraham no pensara en límites. Cuando vayas allá afuera, no pienses en limitaciones. No pienses simplemente de que vas a pescar con un anzuelo. Vas a tirar una red. No vas a discriminar borracho, porque cuando tú vas a compartir tu fe, a un borracho lo ve como un predicador, como un profeta. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando usted va a compartir su fe y usa el instrumento de la fe, usted no mira a la gente como lo que son, lo mira como van a ser. Porque cada vez que Dios te va a hablar a ti, no te habla de tu tiempo presente, Él te habla como te vio en el futuro. Jeremías no diga que eres un niño, porque yo te conocí mucho antes que te formase. O sea, cuando salgas a compartir la fe, no mire la condición de la gente, míralo como Dios lo ve. ¿Cómo lo vas a ver? Y muchas veces tomamos ese error, que somos selectivos a la hora de compartir el mensaje de la fe. Este tiene corbata, este está limpio, este se ve bien. Recuérdate que pescamos con una red, no con un anzuelo. Y somos selectivos a la hora de evangelizar. Y comenzamos a decir, no, este no cree, no, este no, este es ateo. No, es una red que vas a usar, no un anzuelo. Vas a quitar tus limitaciones y vas a entender que tú tienes algo que es eterno. Dios te puso eternidad por dentro. ¿Usted alguna vez ha llegado a un car wash o a un restaurante que está vacío y cuando usted llega comienza a llegar gente? ¿A quién le ha pasado? Diga conmigo, porque yo atraigo, yo soy un imán, yo soy bendición. O sea, donde tú llegas, toda la atmósfera cambia. O sea, tú eres un agente de cambio, un transforma atmósfera. Entonces, por eso es, no sé si le ha pasado también que han llegado a un lugar y han sentido como que la piel se le pone de gallina y alguien dice, ay, aquí como que hay manifestaciones raras. No es usted que está sintiendo los demonios, es el demonio que le está diciendo a usted que él sabe que usted está ahí. Porque a veces decimos, ay, aquí hay demonio, lo siento. No es usted que siente demonio, es el demonio que le está pidiendo permiso a usted para ver si él se puede quedar ahí. Cuando Jesús cruzó el mar de Galilea, se encontró con un hombre que no podían amarrarlo ni con cadena, la rompía, con sogas la rompía, se quitaba la ropa, andaba desnudo. Y cuando vio a Jesús, el endemoniado gadareno, le dijo, ¿qué tiene contra mí? Él se manifestó y le dijo a Jesús, ¿me das permiso para seguir quedándome en esa ciudad? O sea, cuando usted llega a una ciudad, usted va a sacar todo lo que ata esa ciudad. Es el demonio que tiene que pedirle permiso a usted para ver si se puede quedar operando en esa ciudad. Diga conmigo, mayor es lo que está en mí que el que está en el mundo. Mayor. Y a veces decimos, yo siento. No, usted no siente nada, ellos lo sienten a usted. Ellos le están diciendo a usted, ¿me puedo quedar aquí? Le están pidiendo permiso para operar ahí. Usted tiene eternidad por dentro. El espíritu del Hijo está dentro de nosotros. Y el espíritu del Hijo es superior a cualquier espíritu que opera aquí en la tierra. O sea que lo que usted tiene es superior a lo que usted va a contrarrestar. Entonces, por esa razón, el Señor podía darle orden a los peces, a la naturaleza. Y Pedro ahora se iba a convertir no simplemente en un pescador de peces, sino un pescador de ¿qué cosa? Muchas veces nosotros lloramos porque perdemos peces, pero no nos alegramos porque ganamos hombres. Y la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un solo pecador se arrepiente. Cuando un solo, en el cielo hay fiesta. Cuando un solo pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay fiesta. Nosotros no sabemos celebrar. Cada vez que alguien reconozca a Jesús, tenemos que celebrar. ¿Por qué? Porque es uno más en la familia. Lo primero que Jesús, no le ponga límites a tu vida.
No le pongas límites. Tú puedes, estás capacitado. Tienes el espíritu del Hijo. El Señor te llamó a esto, la gran comisión. No te limites. No limites lo que está en ti. Número 2, aléjate de la orilla. Mi consejo es que muchas veces antes de salir a evangelizar, tenemos que evangelizar lo que van a evangelizar. Muchas veces antes de salir a evangelizar hay que evangelizarlo. ¿Cómo así? Porque muchas veces la gente va a decir, no, pero estamos cansados de predicarle a esa gente, no se convierten. Vamos a evangelizar, lo ponemos aparte y lo evangelizamos. ¿Usted cree en Jesús? Levante su mano conmigo y confiesa, Señor Jesús, te doy mi vida. Porque usted no puede salir a evangelizar con alguien que ya está diciendo que la gente no va a aceptar a Cristo, que la ciudad es dura, que esto es un cementerio, que la gente no quiere saber de Dios, que la gente lo que quiere es deseos mundanos. No, evangelízalo primero y después salga con él. Aléjate de la orilla, aléjate de toda persona que te quiera poner primero en duda antes de trabajar en la fe. La fe no conoce límites. O sea, usted está operando bajo una fe que activa misterio. Usted va a operar bajo el misterio de la fe. ¿Me entienden hasta acá? ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos llamados a navegar aguas profundas. Yo sé nadar muy poco. Mi esposa dice que yo no sé nadar. Yo digo que yo sí sé, no soy un experto, pero sí sé. No me ahogo porque no me meto en el agua. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Pero escuche, aquellos que tienen experiencia en la natación o que han tomado clase de buzo, cuando alguien va a cursar en esa profesión, lo llevan a aguas profundas. ¿Para qué? Para que el oído se le rompa. Lo primero que hay que romperle es el oído. ¿Por qué? Porque la presión del agua, eso es lo que provoca que el oído se abra. Para que luego sea en profundidad, el oído no se vea afectado por la profundidad. Entonces, cuando tú y yo dejamos la orilla, vamos a participar de conversaciones más profundas. Vamos a escuchar a Dios con más claridad. Dios te va a llevar a otro nivel y te va a acercar y te va a compartir otros misterios que están de la orilla jamás vas a escuchar. Hay cosas que Dios, si te la comparte ahora, te hace daño. Primero Dios tiene que llevarte a profundidad de deplorar tu oído para que tú entiendas cuando es Dios te está hablando. Imagínese, Moisés, cuando Moisés subió al monte, dice la Biblia que cuando Dios hablaba, la voz de Dios cambiaba consecuencia. Primero era como torrente de agua, como relámpago. Luego el monte humeaba, después era como un terremoto, después era como mucho sonido. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es tan fuerte que el que no está preparado se confunde. Por eso es que tiene que soltar la orilla. Viendo a Pedro el escamoso, te vas a quedar todo el tiempo en la orilla. Es que compartimos lo que sabemos, damos lo que tenemos. Yo le puedo hablar a usted del conocimiento que poseo, pero su espíritu va a recibir lo que mi espíritu tiene. Y de acuerdo a su espíritu usted va a entender. De acuerdo a su espíritu usted está entendiendo. De acuerdo a su profundidad usted va a entender. De acuerdo a su profundidad Dios le va a hablar. De acuerdo a cómo la iglesia reacciona, siempre el pastor le predica. Si la iglesia reacciona, el pastor va más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Muchas veces la iglesia es la que provoca profundidad en el predicador. De acuerdo a cómo reacciona. Si la iglesia no reacciona, el pastor dice, bueno, vamos a dejarlo a la orilla. Pero si la iglesia va reaccionando, lo va llevando hacia agua más profunda, primero por la rodilla, después por los talones, hasta que la iglesia está flotando en el espíritu. Y a Pedro se le dio una orden, saca tu vida de la orilla. O sea, todo lo puede en Cristo. ¿Qué cosa? ¿Todo lo puede en qué? Lo segundo fue que le dijo, vuélvelo a intentar.
Lo tercero fue vuélvelo a intentar. ¿Por qué? Porque después de haber pescado tantas veces, ya él se había acostumbrado al fracaso. Es más, Pedro ya tiraba la red esperando que los peces no entraran. Porque después de tanto fallar y de tanto fallar, lo que esperamos es fracaso otra vez. Y tenemos que remover la información e intentarlo ahora, creyendo de que esta vez sí vamos a atrapar pez. Pero ya hemos evangelizado, ya hemos predicado, pero esta vez será diferente. Pero que yo evangelicé, pero esta vez será diferente. Porque de acuerdo a su fe, usted va a recibir. De hecho, que si usted no cree que nadie se va a convertir, mi sugerencia es que se quede en casa. Tiene que salir creyendo de que la gente va a escuchar. Y si la gente no dijo amén ahí, la palabra se queda y germina y produce. Oiga, la palabra de Dios es buena semilla. Oiga, la palabra de Dios es buena semilla porque no depende del emus, ni depende tampoco de lo que le llaman mucha gente el abono. Porque la palabra de Dios, que es la semilla, trae consigo mismo sus minerales, sus proteínas y su hierro, que aunque aún es un corazón duro, ella misma lo convierte en carne, tierra fértil y produce. La palabra de Dios no necesita un corazón listo. Ella misma transforma el corazón de piedra en carne. Porque ella contiene todo. Lo cuarto es, le dije, pero el tercero, vuélvelo a intentar. Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Un buen soldado no es aquel que siempre gana la batalla, es aquel que después de una derrota se levanta y se alista para pelear otra vez. Perdiste una, vamos a seguir peleando. Número 4, tienes que superar tus propios miedos. Tienes que superar ¿qué cosa? Tus propios miedos. Quizás tienes miedo de hablar, de compartir la fe. Tienes que superar tus propios miedos. De que sí puedes compartir la fe. De que tú tienes la capacidad para hacerlo. De que Dios te capacitó. De que los pastores te han entrenado para eso. ¿Dicen amén a eso? De que fueron entrenados para compartir la fe. Entonces tienes que superar tus propios miedos. Todos en algún momento hemos temido. Yo recuerdo, yo salí de carrera porque me dieron un pelotazo en el cuello a 90 y pico de millas. Yo perdí 85% de la vista. Tengo implantes en los ojos, etcétera, etcétera. Y cuando dejé la carrera, tenía la incertidumbre de qué iba a pasar con mi vida. ¿Por qué razón? Porque después de ser entrenado para hacer una sola cosa, desde que tengo 11 años, yo siendo selección del país, ya yo tenía mi futuro asegurado, no conocía a mi esposa. Yo recuerdo cuando me trajeron de Fort Worth, Texas, a Miami, a un hospital que se llama Bass Compartment. Yo recuerdo que había una china, o una doctora asiática, y cuando me hizo un examen, un campo visual y otras cosas, me dijo, lo sentimos, a los 31 te vas a quedar ciego, me dijo. Yo tenía 21 años, 22 años cuando me dijeron que me iba a quedar ciego cuando tuviera 30 años. Yo recuerdo que ese fue el temor más tenebroso que yo sentí en mi vida. Con 20 y tantos de años que te están diciendo que en pocos años te vas a quedar ciego, que tu enfermedad es irreversible, que no hay solución. Yo no tenía ánimo ni fuerza de cómo levantar el teléfono, llamar a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Me voy a quedar ciego. El enemigo tomó ventaja de mi temor y aproximadamente en un ratico pude ver una visión, yo caminando ciego con lente oscuro, un bastón y un perro delante de mí. Así mismo el temor crea cosas. De hecho, Job dijo lo siguiente, que lo que yo temía, eso me sobrevino. O sea, usted no puede evangelizar creyendo de que la gente no se va a convertir. Tiene que superar sus miedos. De que la gente a mí no me escucha, supere sus propios miedos. Y yo recuerdo que en ese hospital, en el lobby, en el Bass Compartment, allí yo caí de rodillas llorando como un niño. Y la gente me preguntaba, ¿cómo te puedo ayudar? How can I help you? What's going on? Yo le decía, no me toques, don't touch me, you can do nothing for me. En un hospital, un muchacho de 20 y pico de años llorando, le cortaron el internet. La señal del Wi-Fi se fue. Es así como lloran ellos, se ponen histéricos.
Y yo estaba llorando en la sala de aquel hospital y la gente me decía, what's going on? How can I help you? I said, don't touch me. You can do nothing for me. And I was crying and crying. Estaba llorando, llorando, llorando. Yo recuerdo que levanté mis manos en aquel hospital. Dice, Señor, yo te he servido desde que tengo 15 años en mi vida. Tengo la misma oportunidad de irme al mundo, pero soy tu esclavo. No te puedo servir siendo ciego. Y yo no entendía que Dios estaba provocando una pausa en mi vida que había sido generada en la eternidad. Porque hay pausas en la tierra que son provocadas por la eternidad. Y eso simplemente era una pausa en mi vida, como Pedro, que no atrapopese, como yo, que el Señor quería sacarme de mi carrera y no podía elegir otra vía, pero esa fue la vía quizás más certera, o quizás yo no escuché nunca. Yo recuerdo que allí el Señor me dijo una sola palabra: Juan Miguel, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo le dije, Señor, ¿de qué me ayuda a mí quedarme ciego? Yo superé mis miedos. Yo nunca sabía que podía hablar en público. Yo nunca sabía que podía predicar. Yo nunca podía saber que me iba a convertir en un bestseller en book. Yo no conocía nada de eso. Pero como Pedro estaba desanimado porque no tenía peces, y ahora el apóstol Pedro más adelante camina en el agua. Muchas veces lo que tú no quieres soltar es lo que te mantiene en la orilla. Muchas veces lo que tú te abraza es lo que no te permite profundizar en Dios. Muchas veces lo que tú te niegas a soltar es aquello que te hace esclavo de esas cosas. Porque fe no es simplemente atrapar, la fe también es útil para soltar. ¿Sí me entienden? La fe no es simplemente para atrapar cosas. Muchas veces tiene que usar la fe para soltar cosas. Y Pedro tuvo que soltar la pesca para convertirse en pescador de hombres. Muchas veces quizás usted no tiene que soltar la pesca, pero va a tener que cortar los overtime. Porque mucha gente dice, no puedo evangelizar porque tengo que hacer overtime. Pero luego decimos, Jehová Jireh. Si tú confías en que Dios puede proveerte, aparta un tiempo de tu vida para convertirte en el mensaje de aquellos que están desanimados. Pero no queremos soltar los overtime. ¿Por qué? Porque entendemos que de ahí viene nuestro recurso. No quiero pisarle un callo a nadie, pero... Y por último, sal a triunfar, no salgas a fracasar. Sal creyendo de que vas a triunfar, de que vas a tener éxito, de que no vas a fracasar en el intento. Sal, ¿a qué cosa? No salga a qué cosa, a fracasar. Tiene que tener mente de triunfador. Para alguien ganar, tú tienes que aprender a hablar como ganador, caminar como ganador, vestir como ganador, pensar como ganador, rodearte de gente que está donde tú quieres llegar. Entonces usted no puede pretender de que usted se va a ganar el mundo para Cristo con una mentalidad de miedo, con una mentalidad de derrota. Hay gente que caminando se le ve que tienen miedo. Caminan arrastrando la chancleta. Y usted tiene que caminar creyendo de que usted es hijo e hija de Dios, de que su papá es dueño del oro y la plata, que usted y yo vamos a salir a poseer todo el doral para Cristo. No que el doral nos va a poseer a nosotros, vamos a ir a poseer lo que es de Dios. Primera de Corintios 5, 9, 24 dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que si vamos a correr, corremos para ganar. Si vamos a participar de esta carrera, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo para ganar. Vamos a correr esta carrera, vamos a compartir la fe. No sé si los levitas me ayudan, que voy a entrar casi en la administración. Si vamos a correr esta carrera, vamos a hacerlo con la intención de ganarnos al mundo para Cristo. Vamos a hacerlo con la mentalidad de que es uno más para Cristo. No vamos a restar, vamos a sumar. Vamos a ir a compartir esta fe. Vamos a ir y vamos a
a darle al mundo de lo que el Señor nos ha dado. ¿A cuánto Dios le ha dado mucho? Por mínimo que tú entiendas que tenga, usted tiene demasiado. De países latinoamericanos donde muchos o no todos tenían carencia, pero algunos sí tenían carencia. Pero ahora tenemos al Señor y estamos en una tierra que fluye leche y miel. Tú y yo no venimos a este país a traer, venimos a quitar, venimos a traer lo que tenemos. Porque mucha gente cree que los hispanos vienen aquí a buscar. No, si ellos entendieran que venimos a sembrar, que venimos a dar, y usted y yo tenemos mucho que dar en esta tierra. ¿Usted me dice amén a eso? ¿Usted me dice amén a eso? Así que la fe activa misterio. ¿Cuál es el misterio? De que quizás tú sembraste la palabra. Al instante no viste el cambio, pero la semilla se quedó. Y adentro, esa semilla está haciendo una revolución. Y luego vas a ir a tu casa y vas a orar por las personas que escucharon la palabra, para que la palabra germine, para que la palabra produzca el efecto esperado, para que la gente que te escuchó tenga comezón de seguir escuchando, para que su espíritu sea inquietado en las noches, sean despertados, y que no sea insomnio, sino el Señor saliendo a un encuentro con ellos. Que Dios cree necesidades y circunstancias que le hagan ellos necesitar de Dios. Porque a veces nosotros no entendemos que Dios crea circunstancias para que la gente corra hacia Él. Y Dios va a crear circunstancias donde la gente va a tener que correr hacia Él. Y tú y yo vamos a esperarlo con las manos dispuestas para orar por ello, para ministrarles. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a eso. ¿A qué? A ser pescadores de hombres, a convertirnos en los trastornas mundo. Vamos a salir a trastornar el Doral. Así le llamaban a los hombres desechos. Por ahí andan los hombres que andan trastornando el mundo. ¿No has compartido tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste tu fe a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Escuchaste a tu vecino, quizás que esté en trámite de divorcio? ¿Te diste cuenta? ¿Le ofreciste tu servicio? ¿Le dijiste que tú entiendes de que hay momentos difíciles, pero que tú conoces quizás la solución a sus problemas? Quizás su hijo está rebelde, quizás el niño está rebelde, se fue de la casa y tú sabes. Esa es una oportunidad que Dios te da. A veces no entendemos que cuando Dios nos permite enterarnos de una necesidad, porque Él quiere que tú la suplas. Cuando tú te enteras de que alguien tiene un problema, es porque Él quiere que tú te conviertas en el suplidor de esa necesidad. O quizás oraste porque te enteraste que a tu hermana Pancha le hace falta un zapato. No ore por un zapato, ve y cómprale un zapato y preséntale el evangelio. O quizás supiste que la hermana Josefa no tiene alimento en su casa y tú quieres orar para que Dios provea. No ve al supermercado, déjale una compra en la puerta y compártele el evangelio. Dios te está permitiendo. Dios te está permitiendo a ti y a mí de que nos enteremos de necesidades que hay en la ciudad para que las suplamos. Cada vez que Jesús escuchó que alguien tenía una necesidad, tuvo compasión de ellos. Si tenían hambre, le daba pan. Si estaban enfermos, oraba y los sanabas. Si estaban atados, oraba por ellos y los libertara. Tú eres un agente de cambio. Si la necesidad llegó a tu oído, Dios te va a dar para que tú supla. Póngase de pie, por favor. Eres un agente de cambio. Eres un cambio de atmósfera. Vamos a salir de la orilla a navegar a agua más profunda. Vamos a perder el miedo. Vamos a cortar las limitaciones. Quizás usted dice: pero Juan Miguel, o el hermano Juan Miguel, como usted me conoce, o está todavía tratando de buscar información o la biografía de mi persona, o quizás está tratando de hacer un scan, pero que quizás ustedes no saben que mi fe ha sido probada en todo. Mi fe, mi ministerio, mi vida, mi matrimonio, yo he sido probado en todo. Yo he sido probado en todo. Cuando a mí me diagnosticaron con glaucoma de la vista, yo había firmado un contrato que me iba a cambiar la vida mía y la de mi familia por el resto de mis días. Por el resto de mis días. Yo pensé que ahí era donde mi familia se iba a beneficiar.
porque le iba a cambiar la vida económicamente. Pero no entendía algo, que de 6 hermanos, de una familia disfuncional, de un padre que fue simplemente un donador de esperma, pasé a ser el primogénito de los hermanos en la fe. Y que después de eso, mi mamá, mis hermanos, mi padrastro, mi sobrino, mis tías, ahora todos son servidores del Señor. Ahora todos servimos al Señor. Porque en lugar de convertirme en un atrapapelota, ahora estoy sacando la necesidad de la gente, echando fuera demonios, sanando enfermos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hace. Cambia